Saludos mis amigos, Dios les bendiga. Un placer llegar hasta ustedes una vez más a través de esta plataforma Líderes Eternos Podcast. Para nosotros es un placer, un honor. Bienvenidos a este espacio. Aquí me encuentro con el pastor William Salas, desde República Dominicana para el mundo, Líderes Eternos. ¿Qué tú dices, pastor? No, estupendo, estupendo. Qué gozo poder estar nuevamente con todos ustedes compartiendo y disfrutar de una vez más de lo que es Líderes Eternos. Sí, señor. Líderes Eternos desde Dominicana para el mundo, pero yo desde Venezuela para el No, mundo. Venezuela no se sabe a dónde ir a parar. No, Pero pues, esperamos que la sigan misericordia de Dios orando se por siga nosotros. extendiendo. Con Sí, la sí. ayuda de Dios las cosas volverán a su cauce, si Dios quiere. Así es, así es. Bueno, Líderes Eternos, pastor. Bueno, Y tenemos por allí la culminación de una temática que veníamos desarrollando, sí, ¿cierto? sí, estábamos tratando el tema de los 5 sentidos en un líder y tratamos 4 de ellos. Pero empezamos diciendo que los 5 sentidos nos dan discernimiento. A través de los 5 sentidos percibimos nuestro entorno y nos ayudan a discernir. Y siempre nos vamos al libro de Hebreos, donde dice que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso nos enseña que los sentidos espirituales en la vida de un líder le ayudan a, a clasificar, ¿verdad? A entender qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué está mal. Claro, claro, porque los sentidos como tal dentro del ser humano, dentro del cuerpo, tienen una razón muy particular, porque Dios nos diseñó de manera perfecta. Incluso, Pato, mire, es tan perfecto lo que Dios hizo con nosotros que nuestro sistema inmunológico tiene capacidad de respuesta para defenderse de lo que tiene que ver con bacterias, enfermedades, hongos, en fin, todas estas cosas. Entonces los sentidos, Dios los coloca allí en el cuerpo humano justamente con una intencionalidad. Dios es un ser supremo, súper organizado, sistemático. Y qué bueno, pastor, que se te ocurrió eso. Bueno, hablamos de lo que era la vista, ¿verdad? Claro, Hablamos de la claro. vista, fue lo primero que tratamos. Hablamos también del tacto, cómo un líder tiene que saber cómo manejarse. Hablamos también del olfato, Ujú. aprender a detectar situaciones antes de que sean obvias. Hablamos también del oído, de cómo nosotros percibimos tantas cosas y diferenciamos a través del oído un sonido de otro y podemos tener esa percepción y distinguir. Y también entonces hablamos de que frases como cuando el río suene porque agua trae y todas estas cosas a través del oído nosotros podemos percibir lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchos detalles, Está- pastor, tocamos con Sí, relación al tema, porque el tema, aunque es general, o sea, los 5 sentidos, fuimos específicamente tocando cada uno de ellos. Usted plantea que nos falta uno, pero es verdad que hemos aprendido mucho. Y sí, permita Dios que nuestra comunidad, ¿verdad? Este grupo de personas que nos siguen a diario, pastor, a través de Líderes Eternos, nosotros tuvimos un mes de septiembre muy, pero muy agotador, muy uy, fuerte, fuerte. muy fuerte, muy fuerte. Queremos bendecir la vida de nuestra hermana de Argentina, esta muchacha, Oh, pastor. Sara Boal. Sí, Sara queremos, estuvo con nosotros por acá antes de irse. claro que sí, también estuvo el pastor, Sí, el el pastor pastor de Junior. Honduras. No, no, Ah, Junior. también Junior. Sí, Junior, bueno, ese mismo día estaba Junior y Cristian. ellos estuvieron juntos contigo. Ah, bueno, Cristian estaba de oyente. Ah, ¿Verdad? Cristian estaba de oyente. Ah, sí, pero estuvo Junior Nisbet, Reinaldo Nisbet, sí. cariñosamente Junior. Bueno, no, que ya lo identificamos como un pastor, Sí, porque claro, justamente claro. apelando a los sentidos, hubo capacidad de discernimiento, pastor, es importante señalarlo. Eso es verdad. Eso es verdad. Esperamos que él asuma, según el Espíritu Santo, lo guíe y lo ilumine, ¿verdad? Y lo instruya. No, pastor, lo Pero, que ocurrió ese domingo allá en Principio Divino fue nada, extraordinario. Extraordinario lo que sí, aconteció allí. Él estaba sumamente sorprendido. sí, Y yo le dije, hermano, quédate quieto y cállate y deja que esto fluya. Bueno, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Amén. Bueno, hoy vamos a tocar el último de los 5 sentidos que no hemos tocado, que es el gusto. Y quizá para mucha gente sea difícil aplicar esto a los sentidos espirituales de un líder, pero vamos a traerlo con una historia bíblica que tiene mucho que ver con esto. Pero en nuestro paladar, ¿verdad? En nuestra boca está
un miembro del cuerpo, que es la lengua, ¿verdad? Y allí hay papilas gustativas. Papilas gustativas, Papilas exacto. gustativas que son las que nos ayudan a identificar sabores. Podemos saborear por las papilas gustativas. Y esto se mezcla allí con el olfato y entre el olfato y el gusto hacen una mezcla maravillosa. Pero si no tuviéramos papila gustativa, no hubiera forma de nosotros saber que está dulce, que está salado, que está amargo, que está agrio, que este postre sí está bueno, qué bueno está esta carne, qué bueno está este pescado. Hay un matiz allí entre el olfato, porque cuando el olfato percibe olores, usted dice, wow, están haciendo un bacalao, están haciendo un pescado con coco. Ay, ay, ay. Nada más de olerlo, Claro, de claro. olerlo. Y el aroma de un café, Un pastor. café. Wow. Están haciendo un moro de guandule. Oh, ¿Y imagínate. cómo tú sabes que es de guandule? Por el olor. Pero entonces cuando tú pruebas, las papilas gustativas se ponen de acuerdo con el olfato y dicen, sí, mira, era. Entonces eso va desde la niñez grabando en nuestro cerebro, registrando sabores desde la niñez. Por eso hay niños que crecen con alguna distinción, con algunos alimentos, otros que no les gustan, porque con la niñez, si se lo preparan mal, lo prueba y el cerebro registra y dice, ah, no me gusta eso. Pastor, mira, es importante todos esos detalles que tú señalas, porque la intención de nuestro espacio, ¿verdad? A través de Líderes Eternos, precisamente es ese, formar, orientar, ayudar. Sí. Entonces, yo te voy a hacer una anécdota, Pastor. Te prometo que va a ser corto. Está bien. Sí, porque yo escuchándote describir todo lo que tiene que ver con los 5 sentidos, tú señalas que si no existiesen las papilas gustativas, fuera un fao. Porque mira, ok, la vista te genera cierta atracción, pero si tú no puedes saborear, tú dices, ¿qué es esto? Entonces me dejé llevar por el sentido de la vista, buena apariencia, pero cuando saboreo, hay cierta frustración. Ahora mira qué aconteció, pastor. Cuando yo era un jovencito de 21 años, que eso hace ya cierto tiempo, pastor. Cuando yo era un jovencito, producción de 21 años, tuve la oportunidad de estar en el estado Amazonas, en Venezuela. La capital de Amazonas se llama Puerto Ayacucho. Toda esa zona es zona de indígenas. Allí donde está la máxima cantidad de etnias indígenas autóctonas venezolanas. En esa región es donde nace el famoso río Orinoco, uno de los ríos más caudalosos que existen en el mundo entero. Pastor, y a mí me recibieron allí en ese lugar, aunque yo no estaba en la selva, estaba en la capital de la selva que se llama Puerto Ayacucho. A mí me recibieron ese día, una vez que llegué a una casa, con una bebida típica de la región. ¿Y sabe qué era, pastor? Era el mismo procedimiento de hacer el casabe de la yuca amarga y en vez de procesarla, el casabe para ponerla en el horno, dejan eso y le echan agua y hacen como especie de una batida para que ustedes me entiendan. Y le echan azúcar. Pastor, eso sabe sabroso. Cuando a mí me lo dieron, yo no me negué. Me dijo, mira, tú tienes que tomar el yucuta, así se llama, porque es una expresión indígena de la región, se llama yucuta. Entonces el yucuta es una bebida, agua, azúcar y la materia prima de hacer casabe. Pastor, y yo me tomé eso y la gente me dijeron, wow, pero tú no dices nada. Primera vez que yo saboreaba eso, pastor, pero yo no me puse, simplemente superé la prueba. Sí. Bueno, agotando un poco, sí. pues. Así le hice yo a un joven con una batida de aguacate. ¿Cómo? Batido de aguacate con leche y azúcar. Pero espérate, ¿dónde sacaste eso, pastor? Por favor, batida de aguacate. No, el que no la ha probado tiene que hacerla y probarla. Y aquí en Dominicana. Y después me habla. Pero venga, ¿y los dominicanos aquí toman eso? No. Eso fue una iniciativa suya. Sí, usted descubrió eso. No, tienen que probar eso. Eso es el final. Bueno. Muy bueno. Y gracias entonces a la papila gustativa. Gracias a la papila gustativa. Entonces, esa era la anécdota, pastor. Sigamos adelante. Esa es la papila gustativa. Identifican sabor y te dejan saber si está bueno. Dice, wow, esto está bueno. Hay sitios donde tú vas y repites y dices, ahí yo voy a comer eso. O ahí yo voy a tomar eso. Y esas son las papilas gustativas. Entonces, el líder tiene que aprender a desgustar. ¿Qué significa desgustar? Vamos a traerlo con una historia. Segunda de Samuel capítulo 6, donde David le dicen a David, mira, la casa de Obed-Edom ha sido prosperada, ha sido bendecida. Óyeme, lo que está pasando en la casa de Obed-Edom es el final. Disculpa, vamos a repetir la cita, pastor. Eso está en segunda de Samuel capítulo 6.
Segunda de Samuel, capítulo 6, del verso 12 en Ok, adelante. ok, ya estamos aquí. Dice la Biblia que le avisaron al rey David que la casa de Obed-edom, porque el arca estaba con los filisteos, ¿verdad? Sí, Cuando ellos la rescataron, no llevaron el arca para Jerusalén, sino que la dejaron en la casa de Obed-edom. Le prepararon un lugar allí y la dejaron allí. Pero lo que pasó en la casa de Obed-edom fue una bendición total por tener el arca allí. Cuando le dijeron a David, mira, el arca en la casa de Obed-edom está pasando algo increíble, hay una bendición tremenda de parte de Dios. eh, David se propuso de ir a buscar el arca y traerla para Jerusalén. Y preparó, dice la Biblia, más adelante, si siguen, si leen todo el texto, él preparó como una especie de carpa para cuando él llegara con el arca, ponerla en ese lugar. Pero cuando a David le dieron el aviso, dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. O sea, David no se molestó. David no lo tomó a mal el hecho de que por el arca de estar en la casa de Obed-edom, Obed-edom había salido beneficiado. Y mire que ya había pasado un suceso con el arca, o pasó en el trayecto el suceso con el arca, cuando le pusieron la mano y cayó sí, muerto. la persona. eh. Sin embargo, en la casa de Obed-edom nadie cayó muerto, sino que el arca fue una bendición. Y dice la Biblia que David fue y con alegría trasladó el arca. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del sentido del gusto. Estaba bien alegre que hasta Sí. danzaba, pastor. Danzaba y eso fue el final. Causa y efecto, ¿verdad? Resultado de todo lo que pasó ese día, Milcal, Ajá. Sí, sí, la hija del rey la hija Saúl, de la primera esposa de de David, David. nunca tuvo hijos, dice la Biblia. Por la reacción que ella tuvo ese día, nunca tuvo hijos. David tuvo hijos con Sí, fue cuando Abigail, ella lo confrontó y le dijo, oye, si tú sí, eres rey, ¿qué es lo que te pasa? O sea, como una que... locura que hizo. Pero lo que me llama la atención y es donde nos enfocamos un poquito más es la alegría con la cual David aceptó que la casa de Obed-edom había sido bendecida y con esa misma alegría él fue, buscó el arca y la trasladó a Jerusalén por lo que estaba pasando. A veces nosotros los líderes, con tanta presión, con tanto estrés, con tanto deseo de hacer las cosas de una manera excelente y hacerlo bien, no nos detenemos a disfrutar los logros. No nos detenemos en los pequeños detalles. Ya te entiendo, pastor. Entonces tú lo que quieres decir es que David apeló al sentido del gusto para Sí, disfrutar, para degustar. O sea, que no disfrutó que el cuestionó, no, arca no vino estaba en calidad de rey. Mira qué pasó, dame acá, que eso es... no, no, ni siquiera porque llegó desnudo a Jerusalén, llegó Imagínate. danzando, él se quitó el manto, lo mismo que hizo Jesús en la última cena, se quitó el manto y dijo, no, esto hay que celebrarlo y celebró y le dio para adelante. Entonces a veces nosotros con la presión del encargo, de la misión que tenemos, no tomamos ese momento de detenernos y celebrar y alegrarnos y disfrutar lo que está pasando y disfrutar lo que Dios está haciendo con el ministerio, con el movimiento, con la gente que está en nuestro Sí, alrededor, claro. cómo Dios está bendiciendo a alguien que está a nuestro alrededor. Porque la bendición en ese momento no estaba pasando en la casa de David, no estaba pasando en la casa de Joás, por ejemplo, no estaba pasando en ningún otro lado, era en la casa de Obed-edom donde estaba pasando la bendición y David se alegró. Y con esa alegría fue y dijo, este es el momento de trasladar el arca. No me salgo de la misión, no me salgo de lo que tengo que hacer, pero vamos a celebrarlo. Dice que él fue con alegría y arrancaron. Dice que cuando habían pasado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Hmm. O sea, él mismo empezó con la celebración. Él mismo empezó con esta alegría que tenía. Eso en el verso 13. Y dice en el verso 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. O sea, que tenían una fiesta, hicieron una fiesta. Entonces,
cuando hablamos del sentido del gusto, es la capacidad que tiene el líder de celebrar los triunfos, de celebrar los logros. Hay éxito, logramos un paso, logramos un detalle. Dentro de todas las cosas que teníamos por hacer, pues esta la logramos, vamos a O sea que celebrarla. no hubo malicia en la reacción de David por el hecho de que, pues yo lo repetí hace ratito, ahora mismo lo Ujú, reitero, que por el ser el rey, no, o sea, él no apeló a eso, sino que humildemente fue, disfrutó del momento como tú dices, y es interesante que nosotros en este tiempo actual también ujú. asumamos esa actitud, porque se trata de asumir una actitud correcta, Sí, ¿entiendes? sí. Porque no fue que generó un celo, no fue que generó como digamos, una mala interpretación, sino la lectura que le da David a lo que está aconteciendo. Sí. Bueno, es el momento para trasladarla. Y quizá él decidió no hacer un traslado con tanta formalidad, sino que fue hasta informal, que Sí, no, hasta es su que esposa lo claro, malinterpretó. él no lo hizo como rey, lo Exacto. hizo como parte del equipo. Ahí cuando Yo dice que soy yo parte del se hizo equipo. vil. Sí, no, y él dice, me haré 10.000 veces más vil, dice. Entonces, tomar el tiempo para honrar. Vamos a Claro. hablar de honra. Hay un verso en la Biblia, en el libro de Romanos 15, me parece, ¿verdad? Que dice, pagad a todos lo que debéis, al que honra, honra, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto. Creo que es Romanos 15, No estoy o claro, 13, pastor, pero ahí. pero. Pero está en el libro romano. Entonces, el equipo de gente que te rodea, que te es fiel, que te apoya, porque la bendición llegó a la casa de Obed-Edom porque él con humildad aceptó que su casa fuera sede del arca del pacto. ¿Cuáles fueron las circunstancias, pastor, que llevaron Es el que, arca es hasta que la casa de ellos ese hombre? estaban, los filisteos habían secuestrado el arca. Los filisteos habían secuestrado el arca a manera tal que donde pusieron el arca, de repente el dios de ellos, creo que era Astarot, Ok, bueno, apareció postrado frente al arca. claro. Después a ellos le empezaron a salir tumores en el cuerpo, se enfermaron, una locura. Hasta que entregaron el arca. El pueblo de Israel se llevó el arca, pero la dejaron en la casa de Ok, Obed-Edom. entonces fueron los mismos filisteos que me terminaron. Llévense eso, porque a la larga nos está. Le estaba causando la muerte de mucha gente. Entonces, antes de trasladarla hasta donde correspondía, la dejaron en la casa de Obed-Edom, estuvo allí como por 3 meses más o menos el arca. Wow, la bendición la disfrutó entonces Obedón un tiempo prudente. Entonces, él ¿cómo se llama? Él preparó las condiciones para que el arca estuviera en su casa. Esto es muy importante, haciendo un paréntesis dentro del tema del gusto. Es preparar nuestra casa para que la presencia de Dios habite en ella. Pastor, porque es que estamos tratando de transmitir la idea, porque si estamos hablando del sentido del gusto, significa comer, pero aquí literalmente nosotros no vamos a comer nada. No, Es sencillamente tener disfrutar, actitud. Exacto, tener disfrutar, actitud. claro. Entonces Obedón sencillamente dijo, wow, este es un momento oportuno. Preparó su casa. Preparó su casa para que el arca estuviera ahí. Y él sabía que el arca no podía estar bajo. Pero yo me imagino, cuando hablo de preparar, no hablo de arreglar solamente un lugar para poner el arca. Es que dice la Biblia que en la tapa del arca, en el propiciatorio, estaba la presencia de Dios literalmente. Sí, claro. Entonces, ¿qué condiciones había en la casa de Obed-Edom para tener la presencia de Dios ahí adentro? De no ofender a Dios, de andar en santidad, de andar agradable delante de Dios. Y todo lo que llevaba, ¿verdad? Toda esa santidad para que esa arca estuviera ahí. Pastor, pero si Dios permitió, dentro de su voluntad permisiva, que su presencia, es decir, el arca, llegara a la casa de ese hombre porque tenía el perfil y Exactamente, llenaba entonces las expectativas. Porque exactamente. realmente, ¿en cuántos lugares tuvo el arca como tal? En el tabernáculo y en el templo. Ujú. Y después cuando los filisteos se la llevan, bueno, entonces La sufrieron las consecuencia. investidas exacto, y Dios les hizo entender, yo soy el que soy. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, mira, qué privilegio tan grande de verdad tuvo Obededón. Obededón No, de nada. recibir en su casa De por 3 meses. recibir ¡Wow! de recibir el arca y de ser bendecido por tener el arca en las condiciones correctas en su casa. Esto es importante. Entonces David, al percatarse de esto, arma una fiesta, dice que danzó, trompeta, todo. Fue una gran fiesta, se alegró. Así que nosotros como líder, usted como líder, tiene que bajar un poco a lo rígido. Y mire que David era un rey exigente. David era un rey que se caracterizó él y su gente por vencer gigantes,
Sí. Dice la Biblia que David en todo su reinado sometió a todos los reyes que estaban a su alrededor. O sea, el trabajo de David como guerrero fue tan arduo que Salomón reinó 40 años sobre Israel y nunca tuvo que hacer guerra, porque Sí. nadie se atrevía a hacerle frente Claro. por el trabajo que hizo David. David se pasó la vida peleando, haciendo guerra. Pero en esta ocasión David suelta la espada, suelta la lanza, suelta la guerra, suelta todo y dice, este es un momento de celebrar. Con razón fue que la mujer le dijo lo que le dijo. Sí. Te volviste loco, hermano. ¿Qué te pasa a ti? Tú eres rey. ¿Qué es lo que ocurre? Claro. Entonces, el equipo el equipo de trabajo que Dios nos ha dado, que Dios te ha dado, tiene que gozar de un buen ambiente. A veces la misión que se nos ha encomendado es tan fuerte que crea un estrés dentro del mismo equipo, físicamente agotador. Mencionábamos el evento de septiembre hace un rato Sí, y sí. fue tan arduo que hubieron personas que duraron 2 noches sin dormir, literalmente. Ahmed duró 2 noches sin dormir, el cubano. Ay, Dos sí. noches sin dormir, Dios literalmente. bendiga a ese Edward muchacho. Dios bendiga. duró 2 noches sin dormir, literalmente. Eh, trabajando, trabajando en la madrugada, buscando el tema de la comida, que esto, que el otro. Realmente fue un trabajo bien arduo. Entonces, la misión que Dios nos encarga a veces bien, bien agotadora. Hemos hablado aquí del agotamiento del líder, de cómo manejar eso, todo eso. Entonces viene la parte donde tenemos que tomar tiempo para honrar eso. Eso fue lo que hizo David. Eso es el gusto en el liderazgo. Saber cuál es el momento de celebrar, cuál es el momento de honrar, cuál es el momento de respetar, cuál es el momento preciso en que tenemos que hacer una pausa de todo y vamos a disfrutar. Espérate. O sea que, Cuando tú te sientas a comer o a tomarte algo, tú lo disfrutas. Si no te gusta, tú lo dejas. No es así. exacto. Uno no se come algo que no me cae bien a mi paladar. Ay, esto está malo, pero me lo voy a comer obligado. No, uno no se lo come, uno simplemente lo deja, no quiero. Entonces, pero si te agrada, tú lo disfrutas. Como dicen algunos, se comió hasta los huesitos. O cuando come pescado, hasta las espinas. ¿Verdad? Imagínate. Lo disfrutaste. Eh, cuando tú te dan un pollito bien guisadito, que tú masticas los huesos. Producción. No, Tú lo producción, disfrutas. producción se dejó llevar por lo que tú describes, pastor, y está allí, Ya wow, está en crisis. disfrutando. Le dio ganas de almorzar ya. Cuando tú te estás comiendo una pata de vaca, la gente que le gusta la pata de vaca, que chupan los huesitos, Ay. dice, ay, hasta los tuéstanos. Eso es desgustar, tú te entregas, mira, como nuestro amigo Tubérculo Gourmet. ¡Ah, caramba! Dios del cielo. Pero es Eh, importante, pastor, todo eso que tú señalas, en que uno como líder pueda aprender a leer los momentos y las ocasiones oportunas. Claro. O sea, de eso se trata este asunto del sentido del gusto, de que tú puedas aprender a detectar, a leer correctamente lo que está aconteciendo. Y esto es importante, pastor, porque la gente que está a nuestro alrededor, de alguna manera, cuando tú tomas esa iniciativa, todo lo que tú describes, a esa persona que está alrededor nuestro, tú le das un mensaje, tú le haces entender, wow, soy importante para Ariel, soy importante para William, mira, Ujú. me ha valorizado. Entonces, de alguna manera, eso contribuye también con lo que es el ambiente de trabajo ministerial. Eso es importantísimo. Claro. Es importantísimo que nosotros tengamos ese tipo de actitudes y tomemos esas sabias decisiones para la hora de que el equipo que está a nuestro alrededor se sienta pues entusiasta, se sienta polarizado, se sienta pues que es parte de un equipo de verdad y que es determinante a la hora de seguir trabajando juntos. Claro, es determinante. Dice la Biblia que en el en el verso 16, Samuel 2:16, segunda de Samuel 6:16, segunda de Samuel 6:16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Esto es un desatino, ¿verdad? De la mujer de Mical. Pero dice que David saltaba y danzaba delante de Jehová. Es una manera de reconocer que este logro, esta victoria, viene de parte de Dios. El Señor me dio el triunfo, el Señor nos dio la victoria, vamos a celebrarlo. Vamos a hacerlo
con todo, no di que, ay, vamos a celebrar y seguimos, no, no, no. Aparte, párame todo, es delante de Jehová, es a Dios que le estoy dando la gloria, la honra, y le estoy agradeciendo por esta victoria. Dice que él saltaba y danzaba delante de Jehová. Cuando él terminó de entrar el arca, la colocó en una tienda, hicieron los holocaustos, ofrenda de paz y todas esas cosas. Dice que cuando él acabó eh, de, de de repartir pasas, tortas, pan y todo eso, volvió para bendecir su casa. Entonces, él volvió para su casa y cuando se llegó a su casa se encontró a Mical, y ella lo recibió y le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre cualquiera. Eso es en el verso 20. Sí, O en el sea, verso ella 20. le está reclamando, ¿verdad? Pero lo está haciendo de una manera jocosa, de una manera, cuán honrado ha quedado el rey de Israel descubriéndose delante de la criada. La respuesta de David es, no, yo no me descubrí delante de la criada, fue delante de Jehová. Claro, pastor, pero, o sea, creo que el término sería algo como que irónico. Irónico, Era una ironía, ironía de parte de ella hacia sí, él. una De doble burla. sentido. Claro, ella lo que se estaba burlándose de él porque él había danzado en paños menores, ¿verdad? Él se había quitado el manto de rey. Y esto es importante porque Jesús también lo hizo cuando iba a lavar los pies de sus discípulos y le dijo a los discípulos, si yo, el Señor el Maestro, lo he hecho, también háganlo ustedes. O sea, hay momentos de quitarnos el manto del liderazgo, de ser el pastor, de ser el ministro, de ser el profeta, el evangelista, y celebrar junto con el equipo como que somos parte del equipo, no como que somos el líder, el jefe, el que manda, el que tiene la visión. Hay un momento, eh, hay una escritora muy famosa, escribió un libro que se llama The Green Zone, y ella dice, las metas hay que dividirlas en pequeños logros, y cada vez que alcanzamos uno hay que detenerse a celebrarlo. Hay que celebrarlo. Entonces, tenemos un objetivo general, tenemos un propósito, tenemos un llamado, tenemos una visión, tenemos una misión, tenemos un señalamiento de parte de Dios, pero dentro de todo eso, David, el que había sido ungido como rey, el que había sucedido a Saúl, el que tenía la rienda del pueblo de Israel, hizo una pausa. Hizo una pausa, se quitó el manto de rey, se puso en paños menores y aquí somos todos iguales. Vamos a celebrar esta victoria. Pastor, yo quiero destacar, en función de todo lo que tú planteas, esa reacción de la esposa de David, ¿verdad? Mical. Ujú. Ella malinterpretó. Sí, ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sido malinterpretados, pastor? sí. Y que a veces nosotros creemos que hemos dado el mensaje correcto. Ujú. Y resulta ser que el receptor entiende otra cosa. En este caso, ella está entendiendo otra cosa y fue tan osada en decirle a él, mira, te volviste loco. ¿Cómo es Ajá. posible que tú hagas esta cosa? Él trató de ubicarle y decirle, no, no, yo en ningún momento me desfasé como tú estás tratando de decir. Yo simplemente me quise Claro. serme lo más vil posible para Delante de Jehová. y también para dar un mensaje al pueblo, pastor, Sí. porque si el rey siendo rey, que supuestamente está rompiendo los protocolos, Sí. supuestamente no debió hacer lo que hizo, Ujú. él trató entonces de decirle a ella, mira, no, espérate, yo no lo hice en función de lo que tú planteas, mira, yo me ubico en esta perspectiva. Entonces es importante también nosotros como líderes entender eso, que en muchas ocasiones el equipo con el cual nos hacemos acompañar no nos entiende, pastor, Sí, sí, sí. no nos entiende. No, y tenemos que tener en esos momentos, pastor, nuestra misión, nuestra visión debe estar clara. Nuestra mente tiene que estar clara. Nuestro discernimiento tiene que estar muy claro para cuando recibimos ese tipo de confrontación. De hecho, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que tenemos que estar listos, preparados para presentar defensa cuando se nos demande. Entonces, él le dice con carácter, no fue delante de las criadas ni de ellos que yo me hice vil, fue delante de Jehová. Quizá ella lo que ¿No? estaba entendiendo, mira, se está proyectando, Sí, sí, él, sí. él es mujeriego. No, pero la respuesta que le dio fue, como dicen, para partirla. No, Fue, contundente. le dice, Clan. mira, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Ah, no, pero David le dio en la mamacita, pastor. Bendito sea el creador. Dice, óyeme, a ti y a tu papá lo desecharon a todito y me eligieron a mí. Y delante de ese que me eligió que yo me estoy humillando. Y le dice, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos.
pero honrado delante de las criadas y de quienes has hablado. O sea, ahí él está diciendo lo mismo que tú dices. Ella está tomando a las criadas de excusas para su molestia, justificando que, te desnudaste delante de la criada. Pero era ella la que estaba molesta. O sea, tú pretendes que hiciste fue una exhibición, quisiste exhibirte. Él le digo, no es un circo, no es un circo, es una realidad. Entonces, pastor, por eso insisto, ¿cuántas veces nos hemos sido malinterpretados cuando incluso nosotros creemos que hemos transmitido el mensaje correcto y la gente a veces guarda silencio y deja pasar el tiempo y después una olla de presión? Es importante también saber. Hay que presentar defensa. Claro, pero eso es lo que dicen los apologéticos, presentar argumentos. Hay que presentar argumentos. ¿No? Y dentro de todo el argumento que él le está dando, dice, y por tanto danzaré delante de Jehová. Al final del verso 21. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y seguimos aquí hablando de lo que es la celebración, ¿verdad? Por lo que había logrado. O sea, yo traje el arca de vuelta. El arca tenía meses fuera de aquí. Yo la traje de vuelta. Voy a danzar delante de Jehová. Lo voy a celebrar. Lo voy a disfrutar. Porque logramos algo que no se había podido lograr. O sea, a David le satisfizo mucho el poder traer el arca que tenía tanto tiempo ausente, ¿verdad? Y de alguna forma Dios lo permitió con un para qué, con un propósito. Él lo entiende, él ahora dice, no, llegó el momento entonces de volver a asumir con actitud correcta lo que corresponde, de gustar, disfrutar, vivir. Disfrutar ese logro. Jesús nos da dos ejemplos de esto, pastor. Uno es en la casa de Zaqueo. La casa de Zaqueo. Dice la Biblia que Jesús se fue a Jericó. Y a mí me llama la atención, a mí me gusta mucho, y es parte de lo que es el estudio bíblico, ¿verdad? La exégesis válida. Saber en dónde acontecieron los hechos, la observación, en dónde acontecieron los hechos. Y cuando hablamos del tema de Zaqueo, dice que él estaba en Jericó. Me llama mucho la atención de que él estuviera en Jericó, porque Jericó fue una de las ciudades que se convirtió en muladar. Cuando conquistaron a Jericó, el mandato de Jehová fue, no habiten esa ciudad. Esa ciudad la desbarataron, la destruyeron y no la habitaron. Y esa ciudad se convirtió en el lugar en donde iban a refugiarse los desechados, los delincuentes que estaban huyéndole a la ley, iban para Jericó. Y allí no eran alcanzados. ¿Cómo Jesús estaba desde Jerusalén hasta Jericó? Y en Jericó fue que se encontró con Zaqueo. Sí, porque él residía allí, en ese lugar, ¿verdad? Sí. En Jericó. Entonces le dice, Zaqueo, baja, porque me es necesario que yo vaya hoy a tu casa. O sea, era una misión que Jesús tenía allí. Jesús no llegó allí peregrinando. Jesús llegó allí a buscar a Zaqueo. Y en que Zaqueo se va adelante, que se sube a un árbol, que se bájate de ahí porque yo vine a buscarte y vine para allá a tu casa. Ahora, qué sorpresa para Zaqueo, pastor, que Jesús lo llamara por su nombre. Sí, porque lo estaba buscando. Por eso digo, pero Jesús no había comunicado eso. No. Ese proceso estaba ocurriendo internamente en la vida de Zaqueo, que él tenía la inquietud y el deseo de tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y de repente lo sorprende, porque cuando Jesús le da, lo mira a él y le dice, baja, date prisa, Zaqueo. Sí. Aunque Zaqueo era un tipo público, pero Zaqueo se sorprende. ¿Y cómo este hombre sabe que yo me llamo Zaqueo? Y lo sorprende tanto que le dice, es necesario que hoy yo pose en tu casa. O sea, date prisa, desciende, corre. Entonces, lo siguiente que pasa después de eso en la lectura, que dice, y cuando se sentaron a la mesa, entonces me llama la atención cómo Jesús va a la casa de Zaqueo y se sientan a la mesa a comer, hacen un banquete. Eso es celebrar. Y también la audiencia que estaba allí, el público que estaba allí, interpretó mal a Jesús. ¿Cómo es posible que esté compartiendo con ese tipo? Igual que en la casa de Mateo. Entonces, el tema aquí es cómo celebramos un Zaqueo que estaba descarriado, que estaba perdido, un Zaqueo que se para ahora y dice, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres y si en algo defraude a alguno se lo devuelvo cuadruplicado y es aquí porque él también era hijo de Abraham, llegó la salvación a esta casa y todas estas cosas. Jesús lo está celebrando allí en la mesa. Lo mismo pasa en la casa de Mateo. Y dicen, ¿y por qué los discípulos de Jesús no ayunan como ayunaban los discípulos de Juan? Y Jesús se para de la mesa y dice, vino Juan, que no comía ni bebía y decían que estaba loco. Vengo yo que como y bebo vino con los pecadores y dice que tengo demonios. Y ahí le da su lección. O sea, presenta argumentos. Lo mismo que hizo David. Se paró y presentó argumentos
Pero la celebración va, porque este hombre era recaudador de impuestos, estaba descarriado, pero yo lo estoy rescatando. No No, solo rescatando, este va a ser uno de los 12. claro, ¿no? Y en el mismo caso de Saqueo, Jesús presenta argumento y dice que quiénes son los que necesitan medicamentos. Ajá. ¿Y a qué vine yo? ¿A qué vine yo? O Yo vine sea, a las argumento ovejas de la sólido. casa perdida. Argumento sólido, Las porque ovejas perdidas de la sí, casa porque era él. la gente se deja llevar por la tradición, cómo es posible si él supiera quién es ese hombre, lo que ha hecho y cómo Lo mismo que en la casa de Simón. de Simón. O sea, si él supiera quién es esta mujer es una prostituta, no se dejaría ni tocar. Si de Pero verdad te fuera profeta. la mujer está celebrando, derramando ese perfume, derramando lágrimas, lo está disfrutando. Esta mujer se está Y arrepintiendo. cómo Jesús lo taladra con ese argumento, es que lo que ella está haciendo, tú debiste haberlo hecho y no lo Y hiciste. no lo hiciste. Yo entré a tu casa, no me abrazaste, no me besaste, no me diste agua para mis pies, ¿no? Pero esta no ha dejado de derramar lágrimas y de sacarme los pies con los cabellos. Entonces, el que más se le perdona es el que más ama. Sí, más agradece, indiscutiblemente. Entonces, eso es a lo que nos referimos con el sentido del gusto, la capacidad del líder de detenerse y decir, el Señor nos dio esta victoria. Porque cuando hablamos de liderazgo cristiano, todo lo que nosotros hacemos debe orientarse a nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo ¿cómo se llama el que fue de noche? A Nicodemo. Nicodemo, le dijo, el que es guiado por el Espíritu no sabe, es como el viento, no sabe ni dónde viene ni hacia dónde va. Así son los que son guiados por el Espíritu. Entonces, todo lo que nosotros podemos lograr es porque el Espíritu Santo nos está guiando. Todo lo que podemos conquistar. Recuerdo un verso donde Pablo dice, se me ha abierto una puerta grande para predicar el Evangelio. O sea, tenemos que atribuirle a Dios la honra, ¿verdad? Hay que darle a Dios la gloria por lo que nos permite lograr. Hay que darle a Dios el honor. Y de esa manera degustamos. De esa manera. O sea, reaccionando tal cual como tú describes, estamos degustando, estamos disfrutando. Y es importante que nuestra comunidad que nos sigue, ¿verdad? A través de Líderes Eternos, lo entienda de esa forma. Nosotros estamos aquí con la intención de orientarte, de ayudarte. Así que no dejen de compartir con nosotros. Denle like, compartan, suscríbanse, hagan comentarios, que yo estoy seguro que el pastor Elia le va a responder. Sí. Le vamos a responder, claro que sí. Claro que sí. Hay un corito que es muy viejo, viejísimo, ya no se canta. Dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones te sucederá cuando sepa lo que Dios por ti hará. Entonces, aprender, cuenta las bendiciones, dice ese coro. Cuenta las bendiciones. Entonces, aprender que lo que hemos logrado es una bendición de Dios y detenernos a darle gloria, honra, a celebrarlo con el equipo. No solamente hacer una fiesta, una comedera, sino acción de gracias. Acción de gracias a Dios porque traje el arca. Acción de gracias a Dios porque se dio esa campaña. Acción de gracias a Dios porque hicimos esa actividad, ese congreso. Acción de gracias a Dios porque las almas están salvando. Acción de gracias a Dios porque lo que Dios te encomendó se está logrando. Acción de gracias junto con tu equipo. Te juntas, haces una pausa y celebras. Y de paso le compro un par de pastelitos, un jugo, un refresco. Bueno, señores, esto es Líderes Eternos. Y ahora que usted hablaba de coro, cánticos, con cierto tiempo y recorrido, hay uno que dice, la victoria mía es. La victoria mía es. Si mantengo mi paz, él pelea mi batalla. La victoria mía es. Mira lo que ha hecho Dios. Señores, esto es Líderes Eternos. Así es. Bueno, señores, aprenda a celebrar los pequeños triunfos, honre a su equipo, reconozca a quien lo está haciendo bien, apóyelo, dele ánimo, levante su moral. El siguiente logro que va a pasar en tu organización, el siguiente logro que va a pasar con tu equipo, va a estar bien determinado si aprendes a celebrar el que tienes ahora. Lo que Dios te ha permitido hacer con tu gente, celébralo y le vas a dar ánimo para que te acompañen en el siguiente paso. Eso es desgustar. Vamos a desgustar. Vamos a activar nuestra papila gustativa. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ser agradecidos. Como dice el Salmo 103, me parece. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es desgustar, ¿verdad? No, yo no olvido qué bueno ha sido Jehová. Y me encantan los salmos, me encanta cómo David se explaya,
Me encanta todo lo que dice. Eso es desgustar. Vamos a desgustar las victorias que Dios nos ha dado. Vamos a Así celebrar y a dar es. gracias. Líderes eternos, pastor, el tiempo nos está acechando. Así es. Nos vemos en la próxima, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús. Comparta este contenido, comente en la caja de comentarios y esperemos que en el siguiente video te puedas animar porque tenemos un tema bastante interesante. Esto es Líderes Eternos, de verdad que sí. Hemos compartido con todos ustedes el pastor Ariel Facundo y su servidor, el pastor William Salas. Nos vamos entonces, pastor. Así es. Hasta la próxima. Chao.